Buenos días con todos. Hoy vamos a ver sobre las características de la base de datos. Primeramente vamos a hablar qué son las bases de datos. Las bases de datos son programas capaces de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. Una base de datos es una colección de datos relacionados entre sí. Las bases de datos representan aspectos del mundo real. Es una colección coherente de datos con significados inherentes y sus datos están ahí por un propósito específico. Las bases de datos pueden ser de cualquier tamaño y complejidad, además de poder crearse y mantenerse de forma manual o informatizada. A continuación vamos a ver las principales características de los sistemas de base de datos, entre los cuales podemos mencionar la concurrencia. Veamos la concurrencia. La concurrencia dice que es el término que se refiere al hecho de que los DBMS, que son los sistemas de administración de base de datos, permiten que muchas transacciones puedan realizarse en una misma base a la vez. Veamos lo que significa. En algunos sistemas de ficheros, sí hay algunos usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es decir, es posible que el acceso se interfiera entre ellos, de modo que se pierda la información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurra problemas de este tipo. Vamos a la siguiente. La integridad. La integridad nos dice que la integridad de la base de datos se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. ¿Qué quiere decir? Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones y es el SGBD quien se encarga de mantenerlas, como podemos ver aquí en la imagen. La integridad de datos evita los datos duplicados, los datos faltantes y los datos alterados y los datos incorrectos. La recuperación. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en los sistemas o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer una copia de seguridad cada día y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. En el caso de WhatsApp, cuando nosotros queremos hacer una copia de los archivos de los chats, hacemos una copia de seguridad en la cual la guardamos en Drive. A continuación veamos la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos. Y nos dice que la seguridad de base de datos se refiere a medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc.